Tenía apenas 13 años cuando comprendí algo que me marcaría para siempre. A veces, las personas en quienes más confiamos pueden convertirse en los mayores peligros que enfrentaremos. La historia que voy a relatar es la mía. Una historia cruda, llena de dolor, pero también un testimonio de resistencia y supervivencia. Me llamo Louise Miller, aunque todos me conocen como la abuela Lou. Nací en 1952, en un pequeño vecindario llamado Riverdale, ubicado a las afueras de Filadelfia. Hoy, con 73 años, por fin me siento lista para compartir una verdad que he llevado en silencio durante más de 60 años. Una verdad que jamás confesé, ni siquiera a mis propios hijos. Si estás viendo este vídeo, te agradezco desde lo más profundo de mi alma que me acompañes. Tu apoyo me da la valentía para hablar de heridas que, aún hoy, arden como si fueran nuevas. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo me estás escuchando. Prometo leerlos todos y responder con cariño. Y si puedes, suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Mi historia comenzó en 1965, cuando tenía 13 años. Vivíamos con lo justo en una casita modesta de 3 dormitorios en Riverdale. Mi padre, George, trabajaba como camionero, recorriendo todo el estado de Pensilvania con sus entregas. Pasaba semanas lejos de casa, a veces hasta 20 días seguidos. Mi madre, Connie, se ganaba la vida como costurera, planchando y lavando ropa de mujeres ricas de la ciudad. Nuestra casa solía estar invadida por tendederos repletos de sábanas agitándose con el viento. Yo era la menor de 4 hermanos y la única niña. Mis hermanos eran Anthony, que tenía 19 años, Joseph, de 17, y Robert, de 15. Para mi padre, haber tenido una hija después de 3 varones era una bendición. Me llamaba con ternura su pequeña princesa. Siempre traía caramelos en el bolsillo de la camisa para mí y me alzaba en brazos cada vez que volvía, incluso cuando ya tenía 11 años. Cuando él estaba en casa, yo me sentía a salvo, como si nada malo pudiera tocarme. Pero su presencia comenzó a escasear cada vez más. Los viajes se alargaban, y su ruta lo llevaba a lugares más distantes. Fue durante una de esas largas ausencias que mi mundo empezó a resquebrajarse sin remedio. Era marzo de 1965, y el calor apretaba más de lo normal en Pensilvania. Mi madre había salido a entregar un pedido, dejándome al cuidado de mis hermanos. Luis, cuida la casa, me dijo antes de salir. Tus hermanos están contigo, si necesitas algo, pídeles ayuda. Esa tarde estaba lavando los platos en la cocina cuando sentí que alguien se acercaba por detrás. Era Anthony, el mayor. Se puso demasiado cerca, tanto que me incomodó. Estás creciendo, te estás haciendo mujer, dijo con un tono que me heló la sangre. Me aparté instintivamente, pero me sujetó del brazo. ¿Qué haces, Tony?, pregunté, temblando. Déjame, estoy lavando los platos. Eran más o menos las 3:13 de la tarde cuando Joseph entró. Esperaba que se opusiera a lo que pasaba, que me defendiera. Pero su rostro no mostraba sorpresa, sino complicidad. Lo entendí todo en un instante. Luego apareció Robert, apoyado en el marco de la puerta, con una expresión que nunca le había visto. Mamá no vuelve hasta la noche, dijo Joseph. Nadie sabrá nada. Aquella tarde marcó un antes y un después en mi vida. Cada recuerdo de ese momento me revuelve el estómago. Eran mis hermanos. Mis propios hermanos. Los que debían cuidarme, protegerme. Ese día se convirtieron en mis verdugos. Actuaron como si yo no fuera su hermana, como si fuera un objeto sin valor. Cuando todo terminó, Robert, con apenas 15 años, fue quien me dijo algo que jamás olvidaré. Si lo cuentas, nadie te va a creer. Dirán que lo provocaste, que lo querías. Me quedé tendida en el suelo de la cocina casi 1 hora, sin poder moverme, sin poder parar de llorar. Cuando reuní fuerzas, fui al baño y me duché hasta que el agua se volvió fría. Me froté la piel con desesperación, como si pudiera borrar lo que había ocurrido. Cuando mi madre volvió a casa, fingí que todo estaba bien. Y eso fue, sin duda, lo más difícil que he hecho en mi vida. ¿Estás bien, Luis?, me preguntó al notar mis ojos hinchados. Sí, mamá, solo me duele un poco la cabeza. Esa noche cerré mi habitación con llave y empujé la cómoda contra la puerta. Pero no sirvió de nada. A la mañana siguiente, mientras mi madre hacía compras en el mercado, volvieron.
Anthony pateó la puerta con tanta fuerza que la cómoda se desplazó a un lado. Encerrarte no sirve, idiota, dijo mientras Joseph y Robert estaban justo detrás. Esta casa también es nuestra. Así comenzó mi infierno. Cada vez que mi madre salía, cada vez que mi padre estaba lejos, me sentía atrapada. Se turnaban, uno vigilaba mientras los otros. Ni siquiera puedo terminar esa frase. Los abusos se volvieron más frecuentes, más crueles. Ellos conocían cada detalle de la rutina de mamá, sabían cuándo podían atacar sin ser descubiertos. Sabían que los martes y jueves ella se quedaba charlando con las vecinas después de entregar la ropa. Sabían que los sábados iba al mercado y pasaba horas allí. Sabían que papá no regresaba en días. Pasé de ser una niña alegre a una sombra. Perdí peso, dejé de comer, las ojeras se volvieron permanentes. En la escuela mis notas cayeron como nunca. Yo, que siempre había sido aplicada, empecé a faltar a clases. Una profesora me preguntó un día, ¿qué te pasa, Luis? Tú eras tan dedicada. Quise contarle la verdad, pero las palabras de Robert resonaban en mi cabeza. Nadie te va a creer. Empecé a dudar de mí misma. ¿Y si era culpa mía? ¿Y si yo lo había provocado? Esas preguntas me atormentaban todos los días. En casa comencé a usar ropa holgada, fea, con la esperanza de volverme invisible. Me corté el pelo, dejé de mirarme al espejo. Pero nada funcionaba. Un día particularmente atroz, después de que me maltrataran de nuevo, Joseph me sujetó mientras Anthony se acercaba. Me amenazaron con contarle a papá que yo había coqueteado con chicos del colegio. ¿Qué me pintaba? Que era una provocadora. ¿A quién crees que va a creer papá?, me decían. ¿A sus 3 hijos varones o a su hija rara y callada? Sabían perfectamente cómo manipularme, cómo silenciarme. Incluso empezaron a inventar historias para mamá, diciendo que me veían hablando con chicos mayores en la esquina. Durante la cena, Anthony soltaba frases como, Luis está muy suelta últimamente, mamá. El otro día la vi con un muchacho que ya trabaja. Mi madre me miraba con sospecha, con decepción. Yo lo negaba todo, pero Joseph intervenía. Lo vimos, mamá. No lo niegues, Luis. Poco a poco empezaron a romper el vínculo que tenía con mi madre. Ella empezó a observarme con desconfianza, a vigilarme. Pero no era la vigilancia que yo necesitaba. Era como si buscara confirmación de que sus hijos tenían razón. Como si yo fuera culpable de algo. La única esperanza que me quedaba era la presencia de mi padre. Cuando él estaba en casa, ninguno de ellos se atrevía a acercarse. Papá era mi escudo, mi refugio. Pero, ¿cómo contarle? ¿Cómo explicarle algo tan atroz? Pasaron los meses y mi cuerpo empezó a colapsar. Empecé a sangrar fuera de mi ciclo. Tenía dolores intensos que me dejaban sin aire, fiebres que venían sin razón y se iban igual. Una noche, después de un abuso brutal de los 3, comencé a sangrar profusamente. No era menstruación, era algo distinto, más alarmante. El dolor era insoportable. Me desmayé en el baño. Desperté en el suelo, en medio de un charco de sangre, demasiado débil para gritar. Robert fue quien me encontró. Vi el miedo en sus ojos cuando llamó a los otros. Esto se fue de las manos, dijo. Me llevaron a la cama, limpiaron todo, me cambiaron la ropa. Anthony estaba nervioso. Dijo que si alguien se enteraba, estaban perdidos. Inventaron una historia sobre una caída por las escaleras. Me dejaron allí, sangrando todavía, sola, rota. Recé. Le pedí a Dios que me sacara de esa pesadilla, de cualquier forma. Y entonces, como si alguien hubiese escuchado, ocurrió lo inesperado. Mi padre regresó un día antes de lo previsto. Había terminado su viaje antes y quiso darme una sorpresa. Entró a mi habitación para darme un beso de buenas noches, como hacía siempre. Encendió la luz y su rostro cambió de inmediato. Me llamó por mi nombre y me sacudió suavemente. Al tocar la sábana empapada en sangre, gritó horrorizado. Llamó a mamá. Yo apenas logré abrir los ojos. Papá, ayúdame, susurré. Y me desmayé otra vez. Regresé a casa un domingo por la tarde. Mi habitación estaba irreconocible. Papá la había limpiado a fondo, colocado una colcha nueva y pintado las paredes de un amarillo suave. Para que sientas que estás comenzando de nuevo, me dijo.
Habían instalado una cerradura sólida en la puerta. Me entregó la llave con solemnidad. Nadie entra aquí sin tu permiso. Nadie. Los primeros días fueron extraños. Mis hermanos evitaban cruzarse conmigo. Salían temprano, regresaban tarde. Mi madre fingía normalidad, cocinaba mis platos favoritos, me peinaba como cuando era niña. Pero yo ya no era la misma. Algo dentro de mí se había roto para siempre. Hija, tienes que comer, insistía. Pero yo no podía explicar que cada bocado me pesaba como una piedra. No era hambre lo que sentía, era un vacío que lo devoraba todo. Papá extendió su licencia en el trabajo. Dijo que no volvería a salir de viaje hasta que yo estuviera bien y los culpables fueran arrestados. Iba todos los días a la comisaría, hablaba con los investigadores, repartía carteles con descripciones inventadas. Por las noches se sentaba a mi lado hasta que me dormía. Nadie te hará daño otra vez, princesa, me prometía. Pero el daño ya estaba hecho, y se refugiaba en los rincones de nuestra casa. Las pesadillas comenzaron de inmediato. Despertaba gritando, sudando, reviviendo una y otra vez lo sucedido. Papá corría a abrazarme, a calmarme. Solo son sueños, me decía. Ya no pueden tocarte, pero no eran sueños. Eran recuerdos, imborrables y vivos. En la escuela, todo era aún peor. Aunque oficialmente no se sabía nada, los rumores volaban por los pasillos. Mira, es la chica que fue atacada, susurraban. Dicen que fue una pandilla de forasteros. Algunos me miraban con lástima, otros con asco, como si fuese una advertencia. Mis amigos se alejaron. No sabían qué decir. En los recreos me sentaba sola, bajo un árbol, evitando las miradas. Mis notas, que ya eran malas, empeoraron. Los profesores querían ayudarme, pero no sabían cómo. Ojalá se recupere, oí decir a la directora un día. En casa, el ambiente era tenso. Papá seguía investigando, frustrado por la falta de avances. Mamá caminaba de puntillas, temerosa de que cualquier cosa pudiera romper lo poco que quedaba de nosotros. Mis hermanos adoptaron distintos roles. Anthony fingía que todo estaba bien. Me hablaba con una cortesía enfermiza. Estoy preocupado por ti, hermanita, decía. Tenemos que mantenernos unidos. Joseph me evitaba completamente. Pasaba todo el día fuera, trabajando en un taller, y regresaba solo para dormir. Durante las comidas, no levantaba la vista del plato. Robert, estaba deshecho. Había adelgazado, temblaba cuando alguien lo tocaba. Tenía pesadillas como las mías. A veces lo sorprendía observándome desde lejos, con una culpa que traspasaba su mirada. 3 meses después de salir del hospital, escuché una discusión en la habitación de mis padres. Papá rara vez levantaba la voz, así que supe que algo grave pasaba. Connie, esto no tiene sentido, decía con tono firme. ¿No notas cómo actúan esos muchachos? Mi madre respondió nerviosa. ¿Qué insinúas, George? Son tus hijos. Y ella también es mi hija, replicó él. Mírala, no duerme, no come, no sonríe. Esos ojos ya no son los de una niña. Mi madre apenas respondió. Esos delincuentes, esos que nadie vio, no dejaron huella. Papá suspiró. Le pregunté a Robert dónde estaba ese día y casi se desmaya. Joseph no puede mirarme a los ojos. Y Anthony, siempre a la defensiva. Algo no encaja. Estás agotado, insistió ella. No has dormido bien en meses. Voy a averiguar la verdad, declaró él. Y su voz tenía una determinación que me heló la sangre. Me encerré en mi cuarto y lloré hasta quedarme dormida. Sabía que la verdad se acercaba como una tormenta, y cuando finalmente estalló, arrasó con todo. Era martes, junio de 1966. Habían pasado casi 4 meses desde que salí del hospital. El día comenzó como cualquier otro en nuestra nueva rutina silenciosa. Papá salió temprano hacia la comisaría, como solía hacerlo. Mamá estaba en el patio, colgando la ropa. Yo intentaba concentrarme en un problema de matemáticas que no entendía. De pronto, Anthony entró en la sala sin que lo oyera. Cuando me di cuenta, ya estaba sentado a mi lado en el sofá. Todo mi cuerpo se congeló. Tenemos que hablar, Luis, dijo con ese tono calmado y falso que había adoptado últimamente. No podemos seguir así.
Me levanté de inmediato para irme, pero me sujetó del brazo. Tranquila, murmuró. No voy a hacerte daño. Pero su mano apretaba con fuerza. Papá está empezando a sospechar. Ayer habló con Robert, y el idiota casi canta. Si se entera, la familia se destruye. Lo miré directo a los ojos. Ya no veía a un hermano, veía a un depredador. Y encontré dentro de mí una valentía que no sabía que tenía. Suéltame el brazo, dije entre dientes. No vuelvas a tocarme nunca más. Pareció sorprendido. Me soltó. No entiendes, ¿verdad? Insistió. Si hablas, papá nos mata. Literalmente. Cuando tú actuaste así, no pensaste en mí, respondí con la voz quebrada. ¿Por qué tendría que pensar ahora en protegerte a ti? Anthony se puso rojo de rabia. Se levantó, imponente, una amenaza. Te vas a callar, dijo dando un paso hacia mí. O te juro que... No terminó la frase. La puerta se abrió de golpe y se estrelló contra la pared. Papá estaba parado allí. Tenía una carpeta en la mano y el rostro pálido como un cadáver. Aléjate de mi hija, dijo con una voz que jamás le había escuchado. Anthony retrocedió unos pasos, con las manos levantadas. Papá, no es lo que parece. Papá lanzó la carpeta sobre la mesa. Los papeles se esparcieron por el suelo. Reconocí el membrete del hospital. Acabo de volver del hospital, dijo con una calma siniestra. Fui por copias de los informes médicos de Luis. Quería enviárselos a un especialista en Filadelfia. Agarró uno de los documentos como si le diera asco tocarlo. ¿Sabes qué dice aquí, Anthony? El médico documentó todas y cada una de las lesiones. Todas. Y dejó claro que son compatibles con abusos continuados durante meses. No fue algo aislado. No fue un incidente. Fue sistemático. Papá me miró. Tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué no me lo dijiste, hija? ¿Por qué protegiste a quien te hizo esto? Intenté hablar, pero las palabras no salieron. Anthony interrumpió. Papá, está confundida. El trauma la ha afectado. Cállate, gritó papá, perdiendo el control. Te escuché. Escuché todo lo que le dijiste. En ese instante, Joseph entró desde la cocina. Se congeló al ver la escena. Justo a tiempo, dijo papá con sarcasmo. También quería hablar contigo. Joseph miró los papeles en el suelo, luego a mí, luego a Anthony. Entendió al instante. Papá, déjame explicarte, comenzó. Ve a buscar a tu madre, lo interrumpió papá. Y encuentra a Robert. Los quiero a todos aquí. Ya. Joseph dudó. Pensó en huir, pero algo en el rostro de papá lo hizo obedecer. Salió al patio llamando a mamá. Papá se acercó a mí. Me tomó de las manos con una ternura inmensa. Luis, necesito que seas valiente, me dijo. Necesito que digas la verdad. Toda. Cueste lo que cueste. Miré a Anthony. Tenía los ojos llenos de odio. Pensé en Joseph. En Robert, tal vez escondido en algún rincón, temblando. Fueron ellos, susurré. Fueron mis hermanos. Papá cerró los ojos. Se tambaleó como si le hubieran dado un puñetazo. Cuando los volvió a abrir, su expresión había cambiado para siempre. ¿Desde cuándo?, preguntó con la voz rota. Desde marzo, durante tu viaje a Ohio. Él hizo el cálculo mental. 3 meses. Dios mío, murmuró. 3 meses. Mamá entró corriendo al salón, alarmada por los gritos. Joseph venía detrás de ella, con la cara pálida. ¿Qué está pasando, George?, preguntó, mirando los papeles tirados por el suelo. Papá no respondió de inmediato. Simplemente la miró con una expresión que lo decía todo. ¿Dónde está Robert?, preguntó entonces. No lo sé, dijo Joseph. No está en su cuarto ni en el patio. Papá se puso de pie de golpe. No importa. Luis acaba de decirme la verdad. Mamá se llevó las manos a la boca. Su rostro se desfiguró en una mueca de horror. Quizás siempre lo había sospechado, en el fondo. Anthony intentó mantener la compostura. Papá, no es cierto. Está confundida. Se lo está inventando. No estoy confundida, dije firme.
Desde marzo. Cada vez que mamá salía. Mamá se derrumbó en el suelo, llorando como nunca antes. Joseph se apoyó contra la pared. No podía sostenerse en pie. Anthony se quedó parado, desafiante, pero ya no tenía color en el rostro. Lo que siguió fue como una explosión a cámara lenta. Papá, que siempre había sido el más sereno, rugió como un animal herido y se lanzó sobre Anthony. El primer golpe lo agarró desprevenido y lo lanzó contra la estantería. Mamá gritaba, George, no, intentando detenerlo. Pero era tarde. Años de rabia, de culpa, de impotencia, estallaron en ese instante. Papá lo agarró por el cuello y lo golpeó una y otra vez. Joseph trató de intervenir y recibió un puñetazo que lo tiró al suelo. Yo también gritaba, tratando de frenar lo inevitable. El salón se convirtió en una zona de guerra. Los vecinos llegaron alertados por los gritos. Encontraron a papá siendo sujetado por 3 hombres. Anthony sangraba en el suelo. Joseph tenía la nariz rota. Mamá estaba en un rincón, tratando de protegerme con el cuerpo. Se volvió loco, gritó alguien. Llamen a la policía. Minutos después, llegaron los patrulleros. Los agentes separaron a todos. Uno de ellos, que conocía a papá, intentó calmarlo. George, por Dios, ¿qué pasó aquí? Papá, todavía alterado, apenas pudo hablar. Ellos, mis propios hijos, murmuró sin poder terminar la frase. Fui yo quien tomó la palabra. Con una claridad inesperada, lo conté todo. Cada detalle, cada agresión, cada amenaza. Era como si por fin se hubiera roto una presa. Los agentes me escuchaban en silencio. Sus rostros se endurecían más con cada palabra. Cuando terminé, uno de ellos miró a Anthony y Joseph. Están arrestados, dijo con firmeza. Un agente más joven preguntó, ¿y Robert también estaba involucrado? Sí, respondí entre lágrimas. Pero lo obligaron. Lo amenazaron. Como si respondiera a una invocación, Robert apareció en la puerta. Había escuchado todo. Su rostro estaba bañado en lágrimas. Los ojos enrojecidos. Es verdad, confesó con la voz rota. Yo participé, y merezco ser arrestado también. Papá, que estaba siendo atendido por un paramédico, lo miró. Su rostro era una mezcla de dolor y desprecio. Ya no eres mi hijo, dijo. Ninguno de ustedes lo es. Anthony y Joseph fueron esposados y llevados al coche patrulla. A Robert lo pusieron en otro vehículo. No le pusieron esposas. Antes de entrar, me miró una última vez. Perdóname, Luis, murmuró apenas audible. Sé que no lo merezco, pero, perdóname. No respondí. No podía. Dentro de mí no había perdón. Solo un hueco inmenso. Un vacío helado que me dejaba sin palabras. Durante las semanas siguientes, nuestra familia fue el centro de todas las conversaciones en Riverdale. Los periódicos no tardaron en publicar titulares sensacionalistas. Hermanos abusivos arrestados en Riverdale. Padre descubre horror familiar y se descontrola. Familia destruida por secreto espantoso. El proceso judicial fue rápido para los estándares de la época. Las pruebas eran contundentes, informes médicos, mi testimonio y la confesión de Robert. Anthony y Joseph fueron condenados a 12 años de prisión. Robert, por ser menor y haberse entregado, recibió 6 años en un centro de detención juvenil. Mi padre nunca volvió a ser el mismo. El hombre fuerte y alegre que conocí desapareció aquel día de junio. En su lugar quedó un fantasma cansado, roído por la culpa. Le temblaban las manos cada vez que hablaba del tema. No estuve lo suficientemente atento, repetía como un mantra. Debí pasar más tiempo en casa. Te fallé, princesa. Mi madre cayó en una depresión profunda. Pasaba días enteros sin hablar ni comer. Cuando empezó a recuperarse, parecía 20 años mayor. El cabello se le volvió completamente blanco. ¿Cómo no lo vi?, sollozaba. ¿Cómo puede una madre no darse cuenta? Nuestra casa se volvió un mausoleo. Las habitaciones de mis hermanos permanecían cerradas. Sus pertenencias fueron guardadas en el ático. Sus nombres no se mencionaban más. En la escuela todo era peor. Todos sabían lo que había pasado.
Algunos me miraban con compasión, otros con curiosidad morbosa. «Es ella», susurraban. «La chica que fue abusada por sus propios hermanos. Dicen que el padre casi los mata». Esa familia se volvió loca. No aguanté más. Después de 2 semanas de cuchicheos, rogué a mis padres que me cambiaran de escuela. Pero papá tenía otros planes. «Nos iremos de aquí», anunció una noche en la cena. «No queda nada para nosotros en esta ciudad. Solo dolor». En agosto de 1966, abandonamos Riverdale. Papá pidió traslado dentro de su empresa. Nos mudamos a New Hope, a 250 millas de distancia. Nadie nos conocía allí. Era como reiniciar nuestras vidas. Dejamos atrás la casa, los muebles, las fotos, todo lo que pudiera recordarnos el pasado. Comenzamos en un pequeño apartamento cerca del río Delaware. Pero pronto descubrí que las heridas viajan contigo. Los primeros meses en New Hope fueron extraños, como vivir en una burbuja. Las calles eran distintas. Las casas coloniales, la niebla de las mañanas, todo parecía ajeno. Habíamos cambiado de lugar, pero el dolor seguía adherido a la piel. Papá consiguió un trabajo en oficina, ya sin viajes. Por primera vez en mi vida estaría presente todos los días. Mamá empezó a trabajar en una panadería. Yo me matriculé en la Academia St. Mary, una escuela católica. Allí nadie conocía mi historia. Yo era solo la nueva. Mi padre me repetía mientras caminábamos por las calles: «Aquí nadie sabe lo que pasó, hija. Podemos empezar de nuevo». Pero mi cuerpo sí lo sabía. Y mi mente también. Las cicatrices seguían allí. Algunas visibles. La mayoría, invisibles. Las pesadillas no se detuvieron con la mudanza. Casi todas las noches me despertaba empapada en sudor, gritando, sintiendo esas manos invisibles tocándome otra vez. Papá corría a mi habitación, me abrazaba hasta que me calmaba. A veces se quedaba sentado en una silla junto a mi cama, toda la noche. «Esto pasará, hija», me decía acariciándome el cabello. «Con el tiempo desaparecerá». Pero no desapareció. Las pesadillas se volvieron más intensas, más realistas. Soñaba que mis hermanos escapaban de prisión y me encontraban en New Hope. Me despertaba con una angustia tan profunda que sentía que no podía respirar. Mis padres buscaron ayuda médica. Me recetaron pastillas para dormir. Pero no ayudaban. Solo hacían que me hundiera más en los sueños, sin poder despertar. Dejé de tomarlas. En el colegio, intentaba adaptarme. Las monjas eran estrictas, pero justas. Mis compañeras se acercaban, curiosas por la chica que había llegado a mitad de curso. Pero yo había construido muros invisibles a mi alrededor. «¿Nunca hablas de tu ciudad anterior?», me preguntó una compañera llamada Teresa durante el recreo. «¿No la extrañas?». «No», respondí sin pensarlo. «No extraño nada de ese lugar». «¿Y tu familia, tus amigos?». «Prefiero no hablar de eso». Poco a poco dejaron de preguntar. Me gané fama de ser rara, antisocial, reservada. Y prefería que fuera así. La amistad implicaba confianza, y yo ya no podía confiar. En casa, mis padres fingían normalidad. Mamá decoraba el apartamento con flores, cortinas de colores, pequeñas figuras compradas en el mercado. Papá traía chocolates, libros, lo que fuera para hacerme sonreír. Pero en el ambiente siempre flotaba una sombra. Una ausencia que se notaba aunque no se nombrara. Nunca se hablaba de mis hermanos. Era como si hubieran muerto. Como si nunca hubieran existido. Sin embargo, su ausencia pesaba como una losa. Por las noches oía a mamá llorar en silencio. Papá intentaba consolarla, pero ¿cómo se consuela a una madre que perdió a 3 hijos de la forma más monstruosa? «Debería haberme dado cuenta», murmuraba mamá entre sollozos. «¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo fallé tanto?». Papá respondía con voz cansada. «No es tu culpa, Connie. Nos engañaron a todos». Unos 6 meses después de mudarnos a New Hope, llegó una carta. Venía del reformatorio estatal para menores. Era de Robert. Papá se enfureció al ver el remitente. Quiso romperla sin siquiera abrirla. Mamá lo detuvo con una súplica. «Está dirigida a Luis», dijo señalando mi nombre en el sobre. «Ella debe decidir». Papá me miró, con los ojos llenos de rabia y tristeza.
No tienes por qué leerla, princesa, dijo. No tienes por qué dejar que vuelva a tu vida. Tomé la carta con las manos temblorosas. No estaba segura de lo que haría. Una parte de mí quería romperla en 1000 pedazos. Otra parte, necesitaba saber qué decía. La pensaré, respondí. Guardé la carta en el cajón de mi escritorio. Durante semanas la llevé conmigo a todas partes. A veces me olvidaba de que la tenía. Otras veces, era todo en lo que pensaba. ¿Qué podía decir Robert que cambiara algo? ¿Qué palabras podían reparar todo lo que él había ayudado a destruir? Un domingo por la tarde, mientras mis padres estaban en misa, decidí abrirla. Lo hice con cuidado, como si el papel quemara. La letra era apretada, ocupaba 4 páginas enteras. Mi corazón latía con fuerza mientras leía. Querida Luis, comenzaba. No espero tu perdón. Sé que no lo merezco. Lo que te hicimos es imperdonable. Cada día me despierto en este lugar con una sola pregunta. ¿Cómo pude hacer algo tan horrible a mi propia hermana? No voy a poner excusas. No voy a decir que toda la culpa fue de Anthony y Joseph. Sí, me presionaron. Pero tuve opción. Pude haber dicho que no. Pude haberlo contado. Pude haber sido un hermano de verdad. En vez de eso, fui tu verdugo. Estoy en terapia. Mi terapeuta dice que para sanar debo enfrentar el daño que causé. Y yo lo enfrento, Luis. Cada día. Cada noche. No busco una respuesta. No te pido que me perdones. Solo quería que supieras que lo siento. Y que, si algún día muy lejano, quisieras verme para pedirme cuentas, estaré esperando. Si ese día nunca llega, lo entenderé. Solo deseo que estés construyendo una vida en paz. Que hayas encontrado luz después de tanta oscuridad. Con pesar sincero, Robert. Terminé de leer con los ojos llenos de lágrimas. Pero no eran de odio. Tampoco de tristeza. Era otra cosa. Una mezcla tan confusa que no supe cómo nombrarla. Guardé la carta en el cajón. No respondí. Pero tampoco la destruí. De alguna forma, esas palabras eran una confirmación de que todo lo vivido fue real. Que no me lo había inventado. Que no estaba loca. Los meses se convirtieron en años. Me adapté a la vida en New Hope, a su ritmo lento, a sus calles empedradas y a sus inviernos cubiertos de niebla. En la escuela seguía siendo reservada, pero algunos compañeros lograron acercarse. No se convirtieron en amigos íntimos, pero su presencia me resultaba tolerable. Marta, la hija del farmacéutico, fue la primera persona a quien le conté una parte de mi pasado. Evitando los detalles, le dije que habíamos tenido que dejar nuestra ciudad por una razón dolorosa. Debió ser muy difícil, dijo sin presionar. Lo fue, respondí, sorprendida por mi propia franqueza. Pero estoy tratando de seguir adelante. Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy, me ofreció. Fue la primera vez que alguien me tendió una mano sin buscar respuestas ni chismes. En casa, las cosas también empezaron a cambiar. Las pesadillas no desaparecieron, pero se hicieron menos frecuentes. Mamá ya no lloraba todas las noches. Incluso a veces reía contando anécdotas de la panadería. Papá seguía siendo protector en exceso, queriendo saber dónde estaba cada minuto. Pero poco a poco aprendió a soltar. Notó que, pese a todo, estaba resistiendo. En 1968, 2 años después de la mudanza, recibí una noticia que me sacudió por completo. Una carta del abogado que llevó nuestro caso informaba que Anthony y Joseph habían obtenido libertad condicional por buena conducta. Habían cumplido poco más de la mitad de sus condenas. Aunque no sabían dónde vivíamos, el miedo me invadió como un tsunami. ¿Y si nos encontraban? ¿Y si buscaban venganza? Durante días no pude dormir. Las pesadillas volvieron con fuerza. Veía sus rostros en cada sombra. John, que para entonces era parte importante de mi vida, notó el cambio en mí. No me presionó. Solo se quedó a mi lado, en silencio. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría mi vida. Ya no podía seguir huyendo del pasado. Tenía que enfrentarlo. Una noche, sentada con John en el apartamento que había alquilado después de graduarme, le dije que necesitaba contarle algo. Me tomó de la mano con ternura. No tienes que hacerlo si no quieres, dijo. Y si lo haces, no tiene que ser hoy.
Pero sentía que debía. Por primera vez, relaté toda mi historia. Desde el día en la cocina, pasando por el hospital, hasta la mudanza a New Hope. Hablé durante horas. John escuchó en completo silencio, con lágrimas en los ojos. Al terminar, me abrazó con fuerza. Eres la persona más fuerte que he conocido, me dijo. Y te amo. Nada de lo que has contado cambia eso. Esa noche, supe que el camino hacia la sanación había comenzado de verdad. Por primera vez, había compartido mi secreto más oscuro, y no me sentí rechazada. En las semanas siguientes, con el apoyo incondicional de John, tomé otra decisión crucial. Tenía que enfrentar a mis hermanos. No estaba preparada para verlos en persona. Así que opté por escribir 3 cartas, una para cada uno. A Robert le hablé desde el dolor. Le recordé su papel en todo lo que había pasado. Reconocí que había sido el más joven, que quizá fue coaccionado, pero también le dije que eso no lo eximía de responsabilidad. Ya no te odio, escribí. Pero no puedo perdonarte del todo. Solo deseo que encuentres paz y que nunca más dañes a nadie. A Joseph, el hermano que siempre evitó mirarme después de todo, le escribí con dureza. Le dije cuánto resentía su cobardía. Que, siendo el hermano mayor, su deber era haberme protegido. No quiero volver a verte, escribí con firmeza. No tengo miedo de ti, pero no te quiero cerca. La carta más difícil fue la dirigida a Anthony. Pasé días con el papel en blanco, sin saber cómo empezar. Finalmente escribí: me robaste la infancia, la inocencia, la confianza. Durante años controlaste mi vida con el miedo. Pero eso se acabó. Ya no tienes poder sobre mí. Envié las 3 cartas sin esperar respuesta. No quería que respondieran. Fue un acto simbólico. Una forma de liberarme. Un acto de afirmación. Yo decidía ahora. No, ellos. En diciembre de 1974, terminé mi carrera universitaria. Mis padres estaban en la ceremonia, radiantes de orgullo. John estaba a mi lado, aplaudiendo como si el aplauso pudiera romper todas las sombras del pasado. 2 semanas después, me pidió que me casara con él. No tengo grandes riquezas que ofrecer, me dijo mientras me entregaba un anillo sencillo. Pero te prometo amor, respeto y seguridad. Todos los días. Dudé, no por falta de amor. Amaba a John profundamente. Pero tenía miedo. Miedo de no saber cómo ser una esposa. Miedo de que mis heridas fueran demasiado profundas. ¿Y si nunca consigo sanar del todo?, murmuré. Entonces viviremos con eso, respondió sin vacilar. El amor es más que la intimidad. Es compañía, paciencia, estar ahí. Nos casamos en marzo de 1975, en una ceremonia íntima y llena de esperanza. Papá me llevó del brazo al altar con lágrimas en los ojos. Te mereces toda la felicidad del mundo, me susurró. Gracias por haber sobrevivido. Gracias por seguir siendo tú. Nuestra vida de casados comenzó en un pequeño apartamento en Filadelfia. Éramos jóvenes, enamorados y llenos de sueños. Como era de esperarse, la intimidad fue un reto. Hubo noches en las que lloré sin poder explicarlo. Momentos en los que el pánico tomaba control de mi cuerpo sin aviso. Pero John nunca se impacientó. Jamás me presionó. Solo me ofrecía amor de la forma en que yo podía aceptarlo. En 1976, descubrí que estaba embarazada. Fue una mezcla de alegría inmensa y un miedo paralizante. Los médicos habían advertido que quizás no podría concebir por las lesiones internas. Y sin embargo, allí estaba el milagro. También me asustaba la idea de ser madre. ¿Cómo criar a un hijo cuando tu propia infancia fue una herida abierta? John me acompañó a todas las citas médicas. Me sostenía la mano durante cada ecografía. Lo lograremos, me repetía. Mary nació en enero de 1977. Una niña sana, de ojos curiosos y sonrisa brillante. La gente decía que tenía los ojos de su padre y mi expresión. Sostenerla por primera vez fue como presenciar un nuevo comienzo, una oportunidad de hacer todo diferente. Mientras besaba su frente dormida, le hice una promesa en silencio. Siempre te protegeré. La maternidad me sanó de formas que nunca imaginé. Ver a Mary crecer, confiar en mí, depender de mí, me mostró que sí era capaz de amar sin miedo. En 1980 nació Peter.
Y en 1983 llegó Ana. Nuestra familia estaba completa. Mis padres, ya mayores, se llenaron de alegría con sus nietos. Papá parecía recuperar algo del vigor que había perdido años atrás. Jugaba con los niños, les contaba historias, los abrazaba con ternura. Era el abuelo que siempre quise que fuera. En 1985, llegó otra carta de Robert. Esta vez dudé más que nunca. La dejé sobre la mesa de la cocina varios días sin abrirla. Finalmente, un domingo tranquilo, con los niños jugando en el patio y yo leyendo el periódico, reuní valor y la leí. Querida Louise, comenzaba. Recibí tu carta hace años. No esperaba respuesta, y aún no la espero. Pero tus palabras me cambiaron. Gracias a ti, entendí la magnitud del daño que causé. Hoy tengo una vida estable, terminé mis estudios, tengo un empleo y una pareja que conoce mi historia y aún así decidió quedarse. Soy voluntario en una organización que ayuda a niños víctimas de abuso. No busco regresar a tu vida. Solo quería que supieras que no ignoré tus palabras. Te deseo paz, donde sea que estés. Compartí la carta con John. Él la leyó en silencio, sin emitir juicio. Al terminar, me preguntó con suavidad, ¿qué piensas hacer? Me quedé pensativa. La parte más herida de mí quería romper la carta, fingir que Robert nunca había existido. Pero la mujer que había logrado reconstruirse, madre, esposa, educadora, veía algo más allá del dolor. Creo que voy a responderle, dije finalmente. No para perdonarlo, sino para que sepa que sigo aquí, que logré sobrevivir. Mi respuesta fue breve. Le conté lo esencial, mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo como maestra. No incluí fotos, ni dirección, ni invitación a continuar el contacto. Solo un retrato resumido de la mujer en que me había convertido. Me alegra que hayas encontrado un camino, escribí al final. Es lo único que puedo ofrecerte ahora. No volví a saber de Anthony ni de Joseph. Años después, un conocido de Riverdale me contó que Anthony había muerto en una pelea de bar en 1990. Joseph, según decían, se había ido a la costa oeste, desapareciendo de todos los círculos conocidos. Robert respondió una sola vez más. Agradeció mi carta. Me dijo que iba a ser padre. No respondí. Él lo entendió y nunca más volvió a escribir. La vida siguió su curso. Mis hijos crecieron. Se convirtieron en adultos seguros, bondadosos, sin saber nada de las sombras de mi pasado. Papá murió en paz en 1992. Murió sabiendo que yo estaba a salvo, y eso fue su consuelo. Mamá lo siguió 2 años después. Falleció mientras dormía, como si ya no quisiera estar sin él. John y yo envejecimos juntos. Vimos graduarse a nuestros hijos, casarse, tener hijos propios. El amor que nació de forma temerosa se convirtió en algo profundo e inquebrantable. John siempre fue el mismo, paciente, respetuoso, incondicional. En 2010, ya siendo abuela de 4 nietos, tomé una decisión que nunca creí posible. Le escribí a Robert. Le pedí que nos viéramos. No por él. Por mí. Para cerrar el capítulo de una vez por todas. Nos encontramos en una cafetería de Filadelfia. Robert era irreconocible, canas, arrugas, gafas. Nada quedaba del adolescente que me había hecho tanto daño. Hablamos durante casi 2 horas. Sobre nuestras vidas. Sobre los años perdidos. Sobre las decisiones tomadas. Jamás dejé de sentir remordimiento, dijo con la mirada clavada en la taza de café. Ni un solo día. Lo sé, respondí con honestidad. Y espero que nunca dejes de sentirlo. No fue un encuentro de reconciliación. No hubo abrazos ni promesas de mantener el contacto. Fue un cierre. Un acto necesario. Una última página. Antes de irnos, Robert me preguntó en voz baja, como temiendo la respuesta. A pesar de todo, ¿has sido feliz, Luis? Pensé en John. En mis hijos. En mis nietos. En las clases que impartí, las manos pequeñas que sostuve, las vidas que toqué. Pensé en la mujer que logré convertirme, pese a las cicatrices. Sí, respondí con serenidad. He sido muy feliz. Esa fue mi victoria final. No permitir que me arrebataran todo.
Después de décadas en las que el miedo y la culpa intentaron gobernarme, elegí vivir. Elegí construir una vida con propósito, con amor, con esperanza. Las heridas emocionales no desaparecieron. Pero aprendí a convivir con ellas, a no dejar que dictaran cada paso. Ahora, a mis 73 años, miro atrás y veo un camino difícil, sí, pero también valiente. Hoy soy abuela de 7 nietos. Fui maestra durante más de 30 años. Y soy testigo de que incluso las heridas más profundas pueden cicatrizar con el tiempo, el apoyo y el valor suficiente. Gracias por haberme escuchado hasta el final. Gracias por permitirme compartir esta historia que guardé por tanto tiempo. Mi deseo más sincero es que, si tú también cargas con un pasado que duele, sepas que la esperanza existe. La recuperación es posible. Cree en eso. Antes de despedirme, les agradezco a todos por sus me gusta, por suscribirse y por compartir. Gracias por formar parte de esta comunidad. Soy la abuela Luz, y espero que nos encontremos de nuevo muy pronto. Con cariño, Luz.